Escribís para el medio, perfecto. Miquel, para los oyentes, los televidentes que nos están viendo en la audiencia, que quizás solo vieron las imágenes, acá circularon bastante las imágenes en la prensa, o que escucharon del tema, pero quizás no conocen mayores detalles en una región también que aparece un poco lejana. ¿Qué pasó estos días en la región de Ceuta? Vamos a ver, el gobierno de España y la Unión Europea tienen un convenio con Marruecos desde hace muchos años porque la frontera sur española, que pertenece al Reino de Marruecos, de alguna manera controla a las personas que quieren cruzar desde el norte de África hacia Europa y, digamos, el dinero que recibe el Reino de Marruecos lo invierte en controlar que estas personas no embarquen o no crucen las fronteras, ¿no? Entonces, Marruecos lo que hizo es algo que ya había hecho anteriormente para presionar a España y a Europa por varios asuntos, que ahora explicaremos si queréis, fue dejar pasar, abrir la puerta directamente para que muchas personas que estaban a la espera de poder cruzar a España, pues lo hicieran de forma totalmente libre, ¿no? Entonces se llegó a contabilizar cerca de 8.000, 9.000 personas que cruzaron la frontera en 2 días. Entonces esto provocó un despliegue no solo de medios policiales, sino también de medios humanitarios como la Cruz Roja y otras organizaciones de derechos humanos, y también el gobierno de España emplazó al ejército allí para controlar, digamos, esa llegada de personas, ¿no?, que no estaba lógicamente prevista y que requieren también pues una cierta gestión, ¿no?, y una cierta atención. Claro, es un número récord, ¿cierto? El que se vio estos días de la llegada de personas, esa cantidad que estás comentando. Sin duda es un número récord porque hasta ahora no había sido tan descarada, digamos, la actitud de Marruecos a la hora de abrir la puerta, literalmente, abrió la puerta literalmente, ¿no? Entonces, Marruecos aprovecha primero de las necesidades de toda esta gente, muchos de ellos son menores de edad, hay que decirlo, Ujú. aproximadamente 2.000 o una cifra similar, y Marruecos lo que hace es aprovechar el drama que sufren estas personas y su necesidad de cruzar la frontera para buscarse un futuro mejor, para poner a España en un aprieto, ¿no?, y a la Unión Europea en un aprieto también, ¿no?, y para chantajear de alguna manera a la Unión Europea con sus intereses económicos, estratégicos, políticos, comerciales, etcétera. Bien, estamos en comunicación con Miquel Ramos, que es periodista desde el Estado español, comentando un poco sobre la crisis que se abrió ahí en la región de Ceuta, bueno, y la migración como gran problema también estructural ahí en la región. Comentabas que también estos movimientos, digamos, de personas responden a las condiciones de vida también que está llevando ahí la gente que habita en el Magreb, en el norte de África, en Marruecos en particular. ¿Qué más nos podés contar al respecto? ¿Qué se sabe de en qué condiciones incluso llegaron estas personas a Ceuta? Estas personas llegaron nadando a Ceuta. Es decir, la distancia que separa la frontera, el territorio marroquí del territorio español, es escasa. Entonces, Ujú. estas personas se lanzaron al mar directamente. Lo que pasa es que estas personas se lanzan igualmente al mar, abra Marruecos o no abra las puertas. ¿Por qué? Pues porque esa necesidad de migrar está por encima de cualquier tipo de política migratoria que pueda implementar Europa. Europa hasta ahora, la única política migratoria que ha llevado a cabo es la militarización de las fronteras, la externalización de las fronteras, que significa dar mucho dinero a los países del norte de África para que sean ellos quienes controlen a las personas que quieran cruzar a Europa, con todo lo que eso implica, porque son puntos ciegos donde no vemos lo que pasa allí. Por lo tanto, las vulneraciones de derechos humanos son más que habituales, ¿no? Son incluso conocidas por la Unión Europea. Pero claro, no suceden en territorio español ni en territorio europeo. Europa paga a estos países para que por todos los medios impidan que estas personas lleguen a Europa. Y además, este dinero que llega, por ejemplo, al Reino de Marruecos, el rey de Marruecos es un dictador, es un sátrapa que tiene sometido a su pueblo, que practica la represión absoluta contra cualquier disidencia, que tiene ocupado el Sáhara Occidental, en los territorios del Rif, y que además es una persona que vive en la absoluta opulencia. Es una de las personas más ricas del mundo. Se gastó pues
cerca de 1,5 millones de euros, que serían más de 2 millones de dólares, en un reloj, por ejemplo, ¿no? Esta es la calidad de estos gobernantes que tienen a su pueblo muerto de hambre y, sin embargo, con el dinero que le damos desde Europa, pues se pagan sus caprichos y ven cómo su población se tiene que ir a otros países a buscarse la vida como puede, ¿no? Incluso jugándose la vida en el mar. Recordemos que el Mediterráneo es una gran fosa común donde yacen miles y miles de personas por culpa de no existir vías seguras para llegar a Europa. Europa solo entiende la inmigración, primero la explica desde un marco securitario, es decir, como si fuera una amenaza, como si fuera algo que debe ser controlado militarmente, ¿no? Incluso con la sospecha del terrorismo muchas veces, ¿no? Sobre todo a partir de la guerra de Siria, esto era un mantra. Pero no solo eso, también la instrumentaliza a nivel laboral, es decir, habla de inmigración como fuerza de trabajo, no como personas que tienen sus necesidades y que están por encima de cualquier deseo o circunstancia de los países ricos, ¿no? Claro. Ahí veíamos en las imágenes, bueno, los operativos ahí en la región. Vos mencionabas también el peso de la respuesta del gobierno por la vía de mandar tropas, y se aplica esto que se conoció, que trascendió como deportaciones en caliente. ¿De qué se trata este tipo de deportación? Toda persona que llegue a un país de forma irregular tiene derecho a que se analice su situación y se evalúe en qué situación está, que si puede ser un refugiado, puede pedir el estatuto de refugiado o cualquier otra circunstancia, también si es menor de edad, si viene acompañado, si no, etcétera. Hay una serie de circunstancias que por ley estamos obligados a cotejar antes de deportar a alguien, ¿no? Aquí, sin embargo, no ha pasado esto. Ha habido una deportación en caliente, una expulsión en caliente, que lo que significa es que, sin chequear la situación de estas personas, se han devuelto a Marruecos, ¿no? Entonces, esto es una clara vulneración de los derechos humanos y de las leyes internacionales. Lo que pasa es que, como bien sabéis, Europa, estas leyes, ¿no? E incluso los derechos humanos se aplican cuando y donde le conviene, ¿no? Igual que pasa en otros países, ¿no? Por lo tanto, esto es lo que están denunciando las organizaciones de derechos humanos, que no se está para nada teniendo en cuenta la legislación internacional, que se está actuando de una manera improvisada y además con la connivencia absoluta de las autoridades europeas, que permiten que este tipo de actuaciones absolutamente contrarias a derecho y contrarias a los derechos humanos se apliquen de una forma impune totalmente. Estamos en comunicación entrevistando a Miquel Ramos desde el Estado español, periodista desde el Estado español. ¿Qué nos podrías contar de las condiciones de vida de esta población marroquí que escapa en búsqueda de una mejor vida hacia Ceuta, tomándolo como un camino para poder llegar a Europa? ¿Qué se sabe de ellos? Vamos a ver, el Marruecos, el Magreb en general, y como conocéis la situación de África, pues lamentablemente está su población sometida primero en muchos casos a dictaduras como la marroquí, por ejemplo, ¿no? Que mientras se enriquecen con fondos europeos y con la explotación y el control de los recursos, ¿no? Su población está empobrecida por falta de trabajo, por falta de servicios sociales, servicios públicos, que de alguna manera las condiciones laborales también son muy precarias. Muchos de ellos vienen a trabajar y vienen a España con condiciones también muy precarias porque se aprovechan de su vulnerabilidad, y esto pasa en Marruecos y pasa en muchos otros países del sur, y esto es parte también de el sustento del capitalismo, es decir, es imposible que el capitalismo no se entienda si no es a base de explotar precisamente no solo los recursos de estos países, sino también la mano de obra de estas personas, ¿no? Que están dispuestas a coger cualquier tipo de trabajo en cualquier condición, y las empresas españolas se aprovechan de esto. Por lo tanto, estas personas es normal y natural que tengan ese deseo de escapar de una situación tan precaria y buscar un futuro mejor en Europa. Yo creo que esto es algo que ha pasado en la historia de la humanidad desde el principio de los tiempos. Es decir, no estamos descubriendo nada ahora con lo que significa migrar, ¿no? Y lo que significa desear buscarse un futuro mejor en otro país. Lo que pasa es que aquí una cosa es importante, que entran factores geopolíticos, en el tema marroquí concretamente. Hace relativamente poco el expresidente norteamericano Donald Trump puso sobre la mesa una negociación entre Marruecos e Israel. Y
de alguna manera consiguió un entendimiento del reino marroquí con el régimen israelí, ¿no? Que es algo que no había sido hasta ahora posible, ¿no? Precisamente porque la población marroquí es bastante crítica, ¿no? Con las políticas de apartheid que practica el gobierno israelí con la población palestina, ¿no? Esto, de alguna manera, también tuvo contrapartida, porque Marruecos vio cómo Estados Unidos aceptaba el dominio marroquí sobre el Sáhara Occidental, que es un territorio, recordemos, que pertenecía a España antes de la muerte de Franco. Durante la dictadura franquista, este territorio, el Sáhara Occidental, era parte de las colonias españolas, ¿no? Sin embargo, el rey de España, cuando tomó cargo como jefe de Estado, abandonó a su suerte a la población saharaui y hoy en día están en una paz tensa, ¿no? Aunque se rompió el alto el fuego hace unos meses, pero están en una paz tensa y hay unas constantes violaciones de los derechos humanos por parte de las autoridades marroquíes y además que incumplen las leyes internacionales constantemente porque no han aplicado, digamos, todos los mecanismos que se habían comprometido a partir de las Naciones Unidas para celebrar un referéndum de la autodeterminación del Sáhara Occidental. Por lo tanto, estas vulneraciones son constantes. La ONU, por mucho que diga, no está sirviendo para nada. Lo que está haciendo el gobierno marroquí es lo que le da absolutamente la gana. Y la población, al fin y al cabo, es rehén de las políticas de estos dictadores, de esta cobardía de las Naciones Unidas y de Europa, y esta complicidad de Europa, sobre todo, y de Estados Unidos. Para variar. Para variar, sí, el tratado y los acuerdos que están modificando también y tienen mucho que ver con la situación como nos comentabas recién. Bueno, estamos en comunicación con Miquel Ramos sobre este tema que preocupa mucho respecto de la migración, la llegada de muchísimas personas a la región de Ceuta. Vos comentabas recién el problema de estas deportaciones en caliente como una violación abierta a los derechos humanos. ¿Se lo podría definir de esa manera, como una, en este caso, por parte también de los gobiernos que están llevando adelante estas políticas? Absolutamente, pero es que es algo que no ha pasado ahora solo, es que esto venía pasando ya antes. Y venía pasando con otros gobiernos. Además hay un episodio muy trágico que se dio en la misma playa donde estamos viendo las imágenes de los desembarcos y las llegadas de personas, y es que hace unos años varios agentes de la Guardia Civil dispararon contra personas que intentaban llegar a nado a la costa, con el fatal resultado de no recuerdo si fue una decena de personas muertas, ¿no? Asesinadas, digamos, por los disparos de la policía española, ¿no? Y un caso además que quedó impune. Es decir, la justicia absolvió a estos policías de la muerte de estas personas que lo único que hacían era intentar llegar a la costa, a la playa, a nado. Las vulneraciones de los derechos humanos en las fronteras son constantes. Aunque España y Europa paguen a los países del sur, del norte de África, para que contengan a la gente que trata de llegar, son habituales también cuando llegan a España. En España existe una prisión especial para personas que están en situación irregular, que se llama el Centro de Internamiento de Extranjeros, el CIE, y aquí, por ejemplo, es una prisión para personas que el único delito que han cometido es no tener los papeles en regla. Entonces son centros de detención donde pueden pasar meses estas personas, donde están sometidas a un control penitenciario absoluto y donde además muchas de ellas son deportadas sin previo aviso y en condiciones incluso de sedación y de todo tipo de mecanismos, digamos, que los impiden ejercer incluso sus derechos, ¿no? De derecho a una defensa o derecho a revisar sus casos, etcétera. Y todo esto, lamentablemente, es una situación muy dramática que las personas migrantes sufren en su intento por llegar a Europa y que esto es lo que estamos viendo hoy y estos días es fruto de una inacción política destinada a conservar, digamos, esta Europa fortaleza, que es básicamente, ¿no?, el blindaje de las fronteras para que sea Europa la que elija cuántas personas vienen, cuándo vienen y en qué condiciones vienen, ¿no? Aunque esto signifique muchas veces vulnerar los derechos humanos y incluso arrojar a estas personas a manos de las mafias, porque muchas veces las mafias son las que se aprovechan de la situación vulnerable y de las leyes europeas para hacer negocio con la desgracia de estas personas. Miquel,
Te agradecemos muchísimo por tu tiempo, por la entrevista y bueno, esperamos, si se da la oportunidad, volver a hablar también para tener novedades desde allí. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a vosotros y vosotras. Hasta próximo. Un abrazo. Pasaba Miquel